Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Saint City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día sábado 28 de febrero, año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y enviamos un saludo muy especial, una bendición para todos aquellos que día a día se conectan con nosotros en esta sintonía espiritual. Bendiciones de lo alto a todos los que fielmente nos acompañan día tras día en el tiempo de usar Cita con Jesús. Recordemos que Cita con Jesús es un espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de la presencia del Señor, comenzar cada mañana en la mejor compañía. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor Dios del cielo, por permitirnos llegar hasta este día, Señor, terminar este mes de febrero, segundo mes de este año. Hemos podido experimentar tu bendición, hemos podido experimentar tu dulce compañía, tu protección, Señor. Hemos recibido de ti la provisión que cada día, Señor, tú nos das. Gracias por el alimento espiritual, Señor, de tu palabra, que cada día tú nos lo proporciones, como el buen maná, Señor, que desciende de lo alto, Señor, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, oh Dios del cielo, para guiarnos, para sustentarnos, bendito Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo. Porque en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, nuestro corazón se llena de regocijo al saber, Señor, que tú nos bendices, que tú, Señor, oh Dios del cielo, te complaces cada día, Señor, en bendecir, Señor, a tu pueblo, en bendecir a tus hijos, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, Señor, oh Dios del cielo. Gracias porque cada día, Señor, es una oportunidad que tenemos, Dios de la gloria, de ver tu poder, Señor, de manifestar, bendito Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios, a quien nos rendimos en esta mañana. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios del cielo. Te damos gloria, honor y alabanza a ti, porque tú vives, Señor. El salmista nos expresa en el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a sus ungidos, los librará desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva, Jehová, salva, oh Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Gracias, Dios del cielo, porque nuestro corazón se regocija al saber que tenemos un Dios tan grande y poderoso que nos escucha, que nos atiende, que se interesa por nosotros y que cada día sale a nuestro encuentro con las más ricas bendiciones. Gracias, Señor del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Bendice a tu pueblo, Señor, en todo lugar, Señor. Bendice a nuestros hermanos allí, en el área de Maryland, de Virginia, de Pensilvania, de Washington, D.C., de la Florida, Señor, oh Dios del cielo.
allí, Señor, en West Palm Beach, allí, Señor, oh Dios del cielo, en el Caribe, en Puerto Rico, Señor, en Dominicana, en Cuba, Señor, oh Dios de la gloria, en Centroamérica, oh Dios de la gloria, bendice a tu pueblo en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Señor, oh Dios del cielo, en España, Señor. Gracias por todos aquellos que día a día, Señor, se unen a esta frecuencia, Señor, espiritual, Señor, oh Dios del cielo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento en este día, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Así es, Señor. Tu palabra siempre nos sostendrá. Tu palabra siempre nos guiará. Tu palabra siempre nos enseñará el camino, la verdad y la vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Bueno, familia, esta mañana les saludamos y queremos darle las gracias a Dios, especialmente porque hoy estamos terminando el mes de febrero, el segundo mes de este año. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en este mes y por supuesto ponemos delante su presencia el mes de marzo. El mes de marzo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tu presencia, Señor, oh Dios del cielo, durante estos 31 días del mes de marzo que iniciamos el día de mañana, tu presencia sea, Señor, nuestra compañía, tu protección, tu provisión, Señor, y sobre todo que tu palabra no nos falte, Señor. Así que en esta mañana el tema que vamos a desarrollar le hemos titulado El temor de Dios y la obediencia. El temor de Dios y la obediencia. Qué importante conocer este tema acerca del temor de Dios, porque el sabio Salomón, con toda su fortaleza, con toda su sabiduría, nos habla precisamente del temor de Dios allí en Proverbios, en el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 6, él nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice allí la palabra del Señor en el capítulo 1, nos habla precisamente acerca de la sabiduría, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿sí? Luego, debemos entender qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué entiende usted por temor de Dios? El Salmo 111, en la nueva versión
traducción viviente, en la nueva traducción viviente, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Mire qué importante. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Y todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Por qué es tan importante el temor de Dios? Porque es la base, la fuente de la sabiduría. Es la base de la sabiduría. Y recuerde que la sabiduría es muy determinante a la hora de determinar, a la hora de marcar nuestro destino, nuestro caminar. Y entonces, cuando nosotros entendemos que todo comienza con el temor de Dios, entonces podremos comprender que Dios se complace realmente en bendecir. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es miedo, ese miedo paralizante. No es ese miedo que aterroriza. No es el terror, sino más bien reverencia a Dios. ¿Sí? Reverencia a Dios. Obedezco a Dios no porque le tenga miedo, sino porque para mí es muy importante y para mí al acercarme a Él tiene que ser motivo de gozo, de alegría. Luego lo tengo que hacer con respeto, lo tengo que hacer con reverencia. El reconocimiento de su grandeza, saber de que Él es el creador, que Él es soberano, que Él es la fuente de toda autoridad, que en Él está la sabiduría, ¿sí? Y es reconocer su grandeza, es tener ese asombro, esa admiración, ese asombro por su soberanía, por su santidad y por su poder, ¿sí? Él es todopoderoso. Y cuando vemos el universo, cuando contemplamos el universo, decía el salmista en muchas ocasiones, se admiraba de la creación. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que Dios haya decidido depositar en nosotros su amor, siendo que Él es inmensamente grande, inmensamente poderoso? Luego, el temor de Dios, ¿qué es? Es también una sumisión amorosa, ¿sí? Un depender de Él, ¿cierto? Porque Él nos ama y nosotros también correspondemos a ese amor. Luego es una actitud de respeto profundo y obediencia voluntaria, es someternos a Él. No nos sometemos a Él, ¿cierto? Por temor ni por miedo, sino por amor, correspondiendo a su generosidad, correspondiendo a esa maravillosa misericordia que se renueva de día en día. Y luego, ¿qué es el temor de Dios? Estamos hablando de qué es el temor de Dios. Es la base de la obediencia, ¿sí? Esta reverencia hacia Él nos impulsa a vivir una vida de una manera que sea agradable para Él. La pregunta que vemos hoy, dice el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios es lo que está llevando al pueblo a la debacle, el mundo a la debacle. Hoy vemos un mundo completamente loco, completamente desequilibrado. ¿Por qué? Porque han perdido de vista el norte, porque han perdido de vista a Dios. Y entonces, cuando perdemos de vista a Dios y desechamos a Dios, entonces quedamos a expensas de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, y entonces las ideas comienzan a fluir las ideas, y muchas de esas ideas son completamente antagónicas a la voluntad de Dios, son contrarias a la voluntad de Dios.
¿sí? Es cuando el hombre se aleja de Dios, fruto del pecado, comienza a maquinar todo tipo de situaciones. Entonces, cuando el hombre desecha a Dios, queda a su libre albedrío. Entonces, la base de la obediencia es el temor de Dios, y esta reverencia nos impulsa a vivir una vida agradable, agradable para Él. Podemos decir entonces que la obediencia es el fruto del temor de Dios. Estamos hablando del temor de Dios y la obediencia. La obediencia viene como resultado del temor de Dios. Primero es el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay obediencia. Entonces, ¿qué es la obediencia a Dios? Es la manifestación práctica, es la expresión de nuestro temor reverencial o revelacional, ¿sí? El temor reverente hacia Él. Luego es muy importante que nosotros entendamos que la obediencia a Él es una manifestación práctica, ¿cierto? De que nosotros tememos, le tenemos respeto, le tenemos consideración, que lo que Él determina es muy importante para nosotros. Luego la respuesta es una respuesta de amor y gratitud, ¿sí? Cuando yo obedezco a Dios, estoy correspondiendo a ese amor y estoy expresando mi gratitud hacia Él. Entonces no es una expresión forzada, sino voluntaria y amorosa. ¿Por qué? Porque hemos recibido tanto de Él que no nos queda otra sino que rendirnos ante Él y obedecerle. Entonces, miremos entonces la importancia bíblica. Las escrituras siempre enfatizan repetidamente sobre la voz y los mandamientos de Dios. Y allí en Deuteronomio, en el capítulo 28 de Deuteronomio, él nos habla en este capítulo 28 del libro de Deuteronomio acerca de la obediencia, ¿sí? Dice allí la palabra del Señor en el capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está. Este maravilloso encabezamiento de este texto de Deuteronomio 28, que nos habla de las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. Entonces dice que acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová. Una condición: oír la voz de Dios, oír atentamente su palabra. ¿Qué más? Oír la palabra para guardarla, es decir, para atesorarla en el corazón. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para guardar y poner por obra. Qué importante: oír la palabra, guardar la palabra y ponerla por obra. Entonces, cuando esas tres cosas se cumplen en nuestra vida, dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego vienen las bendiciones. Por eso este pasaje se llama la bendición de la obediencia. Entonces, el fundamento de la Biblia que nosotros debemos tener en cuenta es su palabra. El fundamento bíblico dice en San Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como cuando usted tiene una persona a la cual usted ama, usted guarda, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones amorosas, en las relaciones de pareja, de novios, ¿sí? Se guardan. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y se recuerdan las fechas, se guardan aún
recuerdos, objetos, cartas, mensajes, tarjetas, detalles, ¿cierto? Que están manifestando ese afecto, ese cariño, ese amor hacia la otra persona. Entonces el Señor dice que si lo amamos a Él, debemos guardar sus mandamientos. Y recordemos otra vez el Salmo 119, Salmo de David, que es una exposición maravillosa del amor del salmista por la palabra del Señor. En primera de Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Bueno, esto es muy importante porque estamos hablando de la obediencia a Dios. Estamos hablando del temor de Dios y la obediencia. Y esta expresión se la manifiesta el profeta Samuel al rey Saúl. Recordemos que Saúl fue el primer rey que tuvo Israel y por desobedecer a Dios fue desechado. ¿Sí? Y entonces Samuel visita a Saúl y resulta de que escucha el balido de unas ovejas y si usted lee el texto, el contexto de esta frase, pues viene precedido de un acto de desobediencia de Saúl. Dios le había dado la orden de acabar, de exterminar completamente a los amalecitas. Y lo primero que hizo Samuel fue perdonarle la vida al rey. Y le perdonó la vida, digamos, a las ovejas con el pretexto, con la intención de ofrecerlas en sacrificio a Dios. Por eso las buenas intenciones no bastan. Es la obediencia. El Señor no quiere buenas intenciones, el Señor quiere es obediencia de nosotros hacia Él. Las buenas intenciones, dice por ahí una frase que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero el camino al cielo está pavimentado de obediencia a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. De nada sirve que hagamos tantas cosas para Dios. De nada sirve que hagamos tantas cosas en la iglesia si no estamos obedeciendo a Dios. Y lamentablemente por hoy vemos mucha gente sirviendo aún en el altar, ¿sí? Sirviendo muchas veces en el altar, pero están desobedeciendo a Dios porque están viviendo su vida como a ellos les parece, porque están viviendo en yugo desigual, porque tienen vínculos o tienen amistad con el mundo, ¿sí? Entonces ciertamente dice el obedecer es mejor que los sacrificios. En Romanos 6:16 dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Yo decido a quién me someto, delante de quién me rindo, delante de quién me hago esclavo. Yo me tengo que hacer esclavo, ¿sí? ¿De quién? De aquel a quien obedezco. Ser esclavo de Dios, ¿sí? Es mejor que ser esclavo del mundo. Ser esclavo de Dios es mejor que ser esclavos del enemigo, de las pasiones, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el temor y la obediencia son inseparables, ¿sí? Son inseparables. Podemos decir que es la causa y el efecto. Causa es el temor y la obediencia es el efecto. Es una relación intrínseca, una relación vital, ¿sí? El verdadero temor de Dios conduce naturalmente a la obediencia. El verdadero temor de Dios, ¿sí? No es un temor de dientes para afuera. No es yo te amo, Dios, de dientes para afuera, sino que eso se tiene que estar grabado en el corazón, ¿sí? Y entonces eso traerá para nuestra vida un fortalecimiento mutuo. La obediencia fortalece nuestro temor revelacional, ¿sí? Y reverencial,
¿sí? Nuestra obediencia cada vez fortalece más nuestro temor. Entre más obediencia, más voy a temer a Dios, y entre más temor, más fácilmente voy a obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 10, del 12 al 13 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Eso es lo que pide Dios. Mire, Dios no demanda de nosotros sacrificios. Dios demanda de nosotros esa obediencia. La mayor demanda, ¿sí?, que Dios nos hace en su palabra es obediencia. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Sí? Sino que le temas. Y cuando hay temor de Dios, todo lo demás fluye, todo lo demás fluye, todo lo demás se va manifestando. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice: a fin de todo, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quién lo está diciendo aquí? Salomón, en su epílogo, allá en el caso de su vida, de su reinado, cuando lo probó todo. Un hombre que comenzó, ¿sí?, muy bien, pidiéndole al Señor sabiduría. Cuando él fue a dedicar el templo, Dios le dice, y Dios se presenta y se manifiesta y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Y Salomón pidió sabiduría y ciencia para gobernar. Y Dios se complació, ¿cierto?, con esa petición que hizo Salomón. Y Dios le dio sabiduría y ciencia. Y aparte de eso, le aumentó y le sumó lo que él no pidió, ¿sí?, las riquezas, el poder, ¿cierto? Y en su ocaso ya al final, él saca porque él se extravió del camino del Señor, porque tuvo muchas mujeres y esas mujeres lo llevaron a la idolatría, a olvidarse de Dios, y finalmente termina, ¿cierto?, con esta frase: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sin temor de Dios estamos perdidos, estamos completamente perdidos. ¿Qué beneficios de temer a Dios y obedecer a Dios? Sabiduría y entendimiento es lo que Dios nos da. En Proverbios capítulo 2, de Proverbios. Aquí en el Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice la palabra del Señor: porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire qué importante, fuente de sabiduría. ¿De quién viene la sabiduría? ¿De quién viene el conocimiento? ¿De quién viene la inteligencia? Hoy por hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, y está de moda la inteligencia artificial. Pero qué mejor inteligencia que esta, ¿sí?, porque Jehová da la sabiduría. De la boca viene el conocimiento, de su boca, y la inteligencia. ¿Sí? Entonces, dice: porque el Señor es el que da la sabiduría y el conocimiento, y la ciencia brotan de sus labios, dice en esta otra versión. ¿Sí? Entonces, en un mundo falto de sabiduría, un mundo que está falta de sabiduría, es un mundo que no está buscando a Dios. Porque el mundo se encuentra en el estado lamentable en el cual se encuentra. La sociedad está perdida. La familia está debilitada.
¿sí? El hombre está en crisis por haberse apartado de Dios, por no reconocerle en todos sus caminos. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Entonces, Él nos da protección y provisión, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos a Él. En el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Te irá qué? Bien. Entonces nos da protección y provisión. El temor de Dios, mire. Todas las puertas que se abren. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice que cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El Salmo 34:7 dice, pues el ángel de Jehová, del Señor, es un guardián y rodea y defiende a todos los que le temen. A todos los que le temen. ¿Sí? Entonces mire todas las bendiciones que vienen fruto de temer a Dios, de tener ese temor santo y reverente hacia Él. También tenemos paz y seguridad. En Isaías capítulo 48, verso 18 dice, en la versión de Dios para todos, palabra de Dios para todos, dice, si tan solo hubieras hecho caso de mis mandamientos, tu prosperidad habría fluido como un río y tu salvación como las olas del mar. ¿Sí? Hoy por hoy la gente busca mucho la prosperidad. ¿Quién no quiere prosperidad? La gente se prepara, estudia, trabaja para alcanzar la prosperidad. ¿Sí? La prosperidad. Pero la gente muchas veces piensa en la prosperidad material. Pero la prosperidad que Dios nos ofrece es una prosperidad integral. Él dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, que prospere tu alma. Esa es la verdadera prosperidad. ¿Sí? Porque la bendición del Señor, ¿sí?, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, mire, recordemos otra vez lo que dice este versículo 18 de Isaías 48. Si tan solo hubieras hecho caso a mis mandamientos, si tan solo hubieras hecho caso a mis mandamientos, dice, tu prosperidad habría fluido como un río y tu salvación como las olas del mar. Volviendo a Deuteronomio 28, dice allí en ese encabezado, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Y te bendecirá Jehová en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, y como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y vendrán todos los pueblos de la tierra y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que les había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro,
el cielo. Maravilloso. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para invitar la lluvia a tu tierra a su tiempo, en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, tu trabajo. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Cuando leemos este texto, nos damos cuenta por qué el mundo está como está, por qué la sociedad está como está, por qué la familia está como está. Y la conclusión es que no hay temor de Dios, no hay obediencia a Dios. Y entonces por eso todas estas bendiciones que Dios ha determinado y ha destinado para todos aquellos que le obedecen, que guardan sus mandamientos, que los ponen por obra, pues no pueden derramarse. Porque el siguiente texto, el siguiente pasaje de esta segunda parte de este Deuteronomio 28 habla de las consecuencias de la obediencia. Hasta aquí, hasta el versículo que acabo de leer, hasta el versículo 14, habla de las bendiciones de la obediencia. Pero del versículo 14 hasta el final, nos habla de las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? De las consecuencias de la desobediencia. Entonces, por eso es importante este texto de Isaías 48. Si tan solo, dice, si tan solo hubieras hecho caso a mis mandamientos, tu prosperidad habría fluido, habría llegado. Por eso dice que vendrán sobre ti en Deuteronomio 28, uno dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Como que las bendiciones nos persiguen. Cuando las bendiciones llegan y fluyen, cuando nuestra vida está alineada con Dios, con su voluntad, con su palabra. Entonces, el temor de Dios nos lleva también a tener esa intimidad con Dios, esa intimidad constante, permanente con Él. ¿Sí? El salmista David nos muestra que tenía una intimidad muy profunda con Dios. ¿Sí? Ahí en el Salmo 25 dice ahí la palabra del Señor en el verso 14. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. ¿Sí? Usted trata los asuntos personales, profundos de su corazón con personas íntimas. ¿Sí? Y dice que cuando hay intimidad con Dios, Dios nos revela estas cosas y nos muestra estas cosas. Dice que el Señor reserva su amistad, porque Dios es amigo. Recordemos a Abraham, ¿cómo lo llamó? Mi amigo Abraham. ¿Sí? Mi amigo Abraham. ¿Sí? Entonces, el Señor responde. A David le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen temor, un temor reverente. Dice, y es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. ¿Sí? También nos habla de esa vida abundante. El ladrón solamente viene a matar, robar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y para que la tenga en abundancia. Entonces, mire todo lo que implica pues ese temor santo
ese temor reverente de Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tanto, qué tanto temor de Dios hay en nuestro corazón? ¿Qué tanto temor de Dios hay en su corazón hacia Él? ¿Qué tanta obediencia? ¿Qué tanta dependencia hacia Él? Así que estaremos tocando la segunda parte de esta hermosa reflexión acerca del temor de Dios y la obediencia, ¿sí? Para que tengamos muy claro y revisemos realmente si en nuestro corazón hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios, difícilmente vamos a obedecer. Primero es el temor, luego viene la obediencia. El temor de Dios es el árbol, la obediencia es el fruto. ¿Sí? Por eso el Señor nos llama a tener frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Y que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra estas cosas no hay prohibición, no hay ley. ¿Sí? No hay prohibición. Entonces, que el Señor, mire lo que dice, que el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen temor. Un temor santo, un temor reverente. Y es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. ¿Sí? El Señor predicaba a las multitudes. El Señor predicaba a las multitudes y les enseñaba muchas veces por parábolas. Pero a su círculo íntimo, a sus discípulos, les enseñaba. Les explicaba el significado de las palabras. La mayoría de la gente llegaba y escuchaba el mensaje y seguramente se iban muchos de ellos sin entender nada. Pero a sus discípulos les explicaba, les daba a conocer, les enseñaba las cosas. ¿Sí? Entonces, luego es muy importante que nosotros revisemos nuestro corazón. ¿Qué tanto temor de Dios hay en nosotros? Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la alegría inmensa, Señor, de poder conversar contigo, de poder escuchar tu palabra, de poder entender, Señor, oh Dios del cielo, que hay un principio que nos lleva a la sabiduría, que es el temor santo, el temor reverente hacia ti. Gracias, Dios, porque el mundo necesita, Señor, aprender a temer, aprender a obedecer, Señor. Un mundo lleno de oscuridad, un mundo que está bajo el maligno. Vemos una sociedad completamente desquiciada, Señor. Vemos un mundo que está en crisis, Señor. Y esa crisis tiene una raíz. No hay temor de ti, Señor. No hay temor de Dios. No hay temor reverente. Por eso el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos capítulo 12, capítulo 1. Cómo el mundo y cómo la gente se ha extraviado de tus caminos verdaderos. Y por eso la culpabilidad del hombre se manifiesta, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus pasiones, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus pasiones unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer toda clase de cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Más claro no nos puede hablar la palabra de Dios. Todo esto nos muestra que hay una falta de temor de Dios y por eso hay falta de obediencia. Señor del cielo y la tierra, sigue hablándonos al corazón. Y que el temor de Jehová sea, oh Dios del cielo, el que nos lleve a la obediencia, Señor, a someternos a ti, a tu poderosa mano, Señor, para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Te estoy invitando hoy a adquirir tu libro devocional y de estudio bíblico Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean el corazón con el de Dios. Este libro es trimestral. Vas a tener devocionales de enero, febrero y marzo. Enero es el camino, febrero es la verdad y marzo es la vida. Camino para iniciar el año con propósito. Verdad para permitir que Dios sane a través de la palabra, te confronte y renueve tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones desde la verdad que libera. Y marzo es la vida para caminar en una fe viva, fructífera, constante, aprendiendo a vivir desde el espíritu y no desde la rutina. Puedes adquirirlo en las tiendas de Amazon, Camino, Verdad y Vida. Este trimestre se siembra desde lo profundo, porque todo lo que se cultiva al inicio del año dará fruto en toda temporada. Adquiérelo ya.